¡Menores! ¡A su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! Muy buenas tardes. Hoy día vamos a abordar un tema que en mi concepto reviste la más grande importancia. Y esta significación no tan solo se refiere al momento actual, sino que se refiere al pasado, pero también al futuro. Estoy aludiendo a la situación de todas las personas que hay en Chile y que son de la tercera edad. Si nosotros observamos el tema desde el punto de vista meramente cuantitativo, suman más de 3 millones de personas en Chile. Según las cifras más precisas, 3.100.000 personas. Pero esto pasa a ser un detalle con todo lo importante que es frente a la circunstancia cualitativa que representa este enorme sector de la ciudadanía en Chile. De una ciudadanía respecto a la cual no faltan críticas en el sentido de que últimamente la gente está más renuente para tener hijos y por tanto algunos sostienen que se está envejeciendo la población chilena. Más allá de analizar este problema, que a mi juicio no es el momento, yo quiero referirme a la significación profunda que tiene y que representa este sector importantísimo de la ciudadanía. Se ha constituido hace años ya una organización que publica periódicamente una revista. Esta es la revista. Esta revista dice abajo UNAP, quiere decir Unión Nacional de Pensionados de Chile. Es una asociación gremial que la preside un destacado chileno llamado Francisco Iturriaga. Él es un personaje que, aparte de sus valiosos antecedentes de carácter profesional y los cargos, las altas funciones que ha desempeñado, como por ejemplo ser un subsecretario de un cierto ministerio, es un hombre que ha sido insobornable en la lucha en favor de este gremio. Una persona que se ha dedicado plenamente, sin retribución ninguna, por convicción profunda, honesta e insobornable, a defender los legítimos derechos de las personas de la tercera edad. Voy a tener, porque me siento en la obligación de hacerlo, voy a tener aquí la oportunidad de decir algo muy directo, muy concreto. A esta organización, que es una organización seria, integrada por personas que han sido electas democráticamente, honestamente, por convicción de distintos grupos a lo largo de todo Chile, esta organización ha sido engañada varias veces. Y lo más grave es que ha sido engañada fundamentalmente por autoridades de gobierno, para no decir por los gobiernos. Y yo siento profundamente, y esto es un hecho de la mayor importancia, sobre todo en un país donde las cosas se ocultan y no se quieren decir, porque cuando uno critica a un amigo, nadie entiende que lo hace con buena intención, con buena fe, para que ese amigo se rectifique y para que aprenda a cumplir. Y voy a citar un caso concreto
para que la gente entienda la necesidad de que empecemos a decirnos la verdad, de una vez por todas en Chile, y a respetar esa verdad, y a respetar la palabra, y respetar los compromisos. Entre estos gobernantes está un querido amigo mío, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos prometió en su campaña electoral y defraudó a este importante sector que prometió que iba a poner en práctica y a cristalizar las aspiraciones que ellos le dieron a conocer. Cuando yo digo esto, no estoy siquiera criticando a mi amigo, a quien le guardo siempre estimación, pero estoy diciendo y mandando un recado serio, responsable, para que los chilenos, los de arriba y los de abajo, nos acostumbremos a cumplir los compromisos y nos acostumbremos también a no hacer demagogia, porque lo que tiene hundido a este país fundamentalmente es esa increíble cobardía y el silencio tortuoso y maligno de la ciudadanía o de las amistades que tienen estos personajes. Porque Ricardo tiene muchos amigos, pero yo dudo que alguien le diga en su cara, como yo lo hago y públicamente, que fue muy malo lo que hizo. Estuvo muy mal el incumplimiento con este sector. Y yo me siento con el legítimo derecho de decirlo en forma pública, precisamente porque lo estimo, no porque no lo estimo. Y como no le paso la lengua a nadie porque la tengo pequeña y además es de mal gusto, y como no guardo silencio frente a hechos importantísimos como este, yo tengo que confiar en que al futuro, aun cuando sea difícil que esto acontezca, Ricardo Lagos cumpla siempre su palabra, como cualquier gobernante de Chile. Yo sé que este es un momento preeleccionario, y en un momento preeleccionario todo el mundo se sonríe. Los candidatos, algunos groseramente incompetentes, que no tienen ni idea de lo que es gobernar, que no tienen experiencia política, que no han hecho una obra real en su vida, que no tienen ni ideas concretas, ni programas seriamente fundamentados, todo el mundo está haciendo promesas y está diciendo y repitiendo que este problema se va a arreglar. Yo, lamentablemente, con esta pequeña experiencia que me dan apenas 80 y tantos años de vida que tengo, el promedio de vida debiera ser ya 120 años según la propia ciencia lo ha asegurado, y hay que postular que se va a vivir hasta los 120 años, hasta el último minuto de mi vida estaré en esta lucha que comencé hace medio siglo, cuando nadie, menos que ahora, todavía escuchaba. Cuando uno de los dirigentes, don Juan José Torres, se hizo famoso porque le tiraba huevos a las autoridades que no lo escuchaban. Y él se vio obligado a hacer eso, y yo le rindo aquí un homenaje póstumo porque nadie lo quería oír. Y se dio cuenta que la única manera de llamar la atención a la prensa para que le abrieran un espacio elemental era tirando huevos. Y se hizo famoso porque tiraba huevos. En la época yo había sido postulado como candidato presidencial independiente y me acuerdo que él públicamente me ofreció incluso su apoyo, porque ya en esa época estábamos preocupados seriamente, responsablemente, de solucionar este problema. Y yo quiero aprovechar también de fundamentar esto. ¿Por qué la significación inmensa que tiene
solucionar el problema de los mayores. Y voy a citar, no por razones de erudición, porque citar libros, mencionar personajes, no tiene ninguna importancia si no consideramos el contenido que estos libros o estas obras representan. Pero hace ya varias decenas de años, antes de producirse la llamada Unión Europea, se escribió un libro famoso, que en Chile es poco conocido, quizá es desconocido. Esa obra se llama El espíritu europeo. El autor de esa obra es un alemán, Hermann Glasser. ¿Y qué es lo importante que tiene este libro? ¿Y por qué es necesario recurrir a él, recordar, para asociar con el problema actual de Chile? No para copiar lo que hicieron los otros, porque nunca jamás un país debe copiar al pie de la letra un presunto adelanto que se produjo en otro país. Lo más que puede hacer y debe hacer es adaptar, no adoptar, adaptar, como lo hacen genialmente los japoneses. Y eso explica el famoso milagro japonés, como lo dije una vez en una conferencia en Brasil. ¿Qué gran significación tiene ese libro? ¿Y por qué lo estoy recordando? Lo primero que destaca el autor es que se celebraron diferentes conferencias y reuniones internacionales de los escritores, de los hombres de pensamiento, de los hombres más cultos de Europa. Entre ellos, nombres como el de un Ortega y Gasset, que fueron los primeros en promover responsablemente la unidad europea. Época en la cual apareció un libro que conmovió al mundo, que se titulaba El desafío americano, de Jean-Jacques Servan Schreiber, donde él ponía de relieve hasta qué extremos Estados Unidos estaba gravitando y de alguna manera imponiéndose a las políticas europeas. Época cercana a la gran disputa que tuvo Charles de Gaulle con el presidente Nixon de Estados Unidos, cuando Charles de Gaulle defendía la vigencia del patrón oro y al final fue derrotado por razones que sería largo explicar ahora y no es el caso de hacerlo, pero que ponen de relieve por qué Charles de Gaulle nombró ministro suyo en su gabinete a Jean-Jacques Servan Schreiber, que era ideas de centro izquierda, y de Gaulle se sabe que era ideas de centro derecha. Se produjo esa convergencia y esa comprensión de un gran gobernante que pensaba igual que Napoleón. A los mejores hay que elegirlos. Y no importa que sean los enemigos o los contrarios. Lo que importa es que sepan, que asuman su papel responsablemente. Por eso se cuenta que una vez, cuando le criticaban a Napoleón por qué había designado ministros a dos hombres que lo odiaban, y eso lo sabían los franceses, a Fouché y también a Talleyrand, cómo los había nombrado ministros del Interior y ministros de Relaciones Exteriores cuando lo odiaban al presidente o al emperador. Y Napoleón dio una respuesta genial, que sería bueno que los gobernantes chilenos aprendieran y tomaran en cuenta para que este país se levante de verdad. Contestó: no se preocupen, porque como Talleyrand y Fouché son los mejores en su área, no van a tener tiempo para preocuparse de mí. Van a seguir siendo los mejores. Así que no se preocupen. Y así fue. Siguieron siendo los mejores. Tanto así que cuando Napoleón cae, Talleyrand continúa
siendo un personaje importantísimo en Europa. Vuelvo entonces a este libro, El espíritu europeo, en que, como dije, y lo voy a repetir porque es importantísimo, los intelectuales, los hombres cultos, verdaderamente cultos, no los eruditos. Hay a patadas eruditos, como hay a patadas imbéciles en el mundo. Los hombres que saben, los hombres que pensaron seriamente en lo que era el proceso europeo, el decaimiento de Europa y el resurgimiento, entre comillas, o el surgimiento de una nueva potencia que era Estados Unidos. Ellos fueron los que dieron inicio al proceso que culminaría después, en la Unión Europea. ¿Y qué es lo que destaca además este autor, Hermann Glasser? Dice que con los avances que Europa había logrado, se había podido establecer y asegurar que las personas pudieran jubilar más temprano. Y estas personas, que eran los jubilados, como empezaron a tener mucho tiempo libre, decidieron muchos de ellos entrar a la universidad. Y en las universidades establecieron un vínculo necesario, obligado, con los jóvenes que normalmente iban a las universidades, jóvenes de 18, 20, 21 años y mayores de 50 y tantos años. Y aquí se produjo un fenómeno extraordinariamente importante, que es lo que debiera acontecer también en Chile. Y nosotros podríamos ser un ejemplo para el resto de América, como lo fuimos cuando logramos institucionalizar el país antes que ninguna otra nación en América Latina, y por eso nos respetaban mucho y se consideraba que estudiar en Chile era un privilegio. Conocí a presidentes de otros países que vinieron a estudiar a Chile y que se sentían honrados por eso, lo que hoy ya no podría ocurrir. Entonces se produjo una alianza que permitió que a través del diálogo permanente y la vinculación también continua de estos mayores y estos jóvenes, los mayores se rejuvenecieran por la influencia de los jóvenes, se volvieran a estimular con los anhelos, con los ideales, a veces utópicos de los jóvenes, y los jóvenes a su vez maduraran y ganaran la experiencia que les aportaban esos nuevos estudiantes mayores de edad, de la tercera edad. Y este fenómeno extraordinariamente importante, que nunca jamás se ha analizado en Chile, es bueno que los chilenos lo conozcan y los latinoamericanos también. Por eso estamos propiciando, y acabo de tener una larga reunión con la directiva de la UNAP, que preside, ya lo dije, don Francisco Iturriaga, un hombre destacado en Chile por su labor, y todos los demás miembros que trabajan gratuitamente. Hay que organizar en Chile un gran congreso latinoamericano de la tercera edad. Y este congreso, sin duda ninguna, va a ejercer una gravitación enorme en el país y va a servir para solucionar de una vez por todas la situación de la tercera edad en Chile, como debe ser. Ya tenemos audio, ¿no? Muy buenas noches, muy buenas noches. Probando 2, 3. Estamos escuchando en este momento el himno y vamos a hacer una pequeña conferencia de prensa. Queremos agradecer a todos los periodistas que llegaron y decirles de que esta conferencia, que se va a realizar en 2 minutos más, lamentablemente el presidente no va a estar porque está reunido en este momento con el embajador. La verdad que no hay embajada con Cuba, pero está reunido con Venezuela y Bolivia. Es una reunión para largo porque hay temas pendientes.
En todo lo demás está bien, el presidente está muy contento porque su campaña va siempre en aumento. No sé cuántas firmas ya se van, pero ¿cuánto es lo que hay que juntar? 35.000. Quiero invitar al ministro, si puede pasar a descongelarse. Permiso, señor vocero. Ministro de Seguridad. Calentando un poco el cuerpo. ¿Cómo van las firmas en las notarías? Lo ignoro, señor presidente, para no ser menos en realidad. Pensé que era como ministro de Inteligencia, tenía toda la información. No, esa es labor exclusivamente de nuestro presidente. Bueno, la excusa aquí, es que las firmas dan lo mismo, con el respeto que merece la gente. Es una excusa eso. Claro, porque para nosotros ya es presidente. Es presidente. Es una noticia que vamos... Y además es presidente en ejercicio. Claro, él está ejercitando acá y nosotros también. Claro. De hecho, nosotros haciendo siempre. Perdón, tenemos acá a la ministra de Desarrollo Social. Social. Sí, hola. No vienes acorde con el clima. Es que tengo una temperatura distinta a ustedes. Ah, sí. O sea, nos quiso decir que somos viejos nosotros. Bueno, no, pero lo asumimos. En ningún caso. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Le vamos a pedir al edecán si se puede acercar. Está buena, Pedimos el máximo seriedad. No tan cerca, por favor. ¡Edecán! ¡Edecán! Viene. Dijo, viene, ya voy. No, dice, voy. Voy. Que un grito largo. Bueno, tenemos una sorpresa. Vamos a invitar a todos los periodistas que tomen apuntes porque a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Inteligencia, que creo que también se involucró en esto, hemos invitado a un poeta, músico, escritor y pensador que está lanzando una nueva producción que va a dar que hablar y que tiene mucho que ver con nuestro mundo. Aquí viene el edecán. Perdón, quería hacer una pregunta cortita. Cada vez la barba más grande. ¿Qué pacho? ¿Perdón? No. ¿Qué pacho? Le dijo. Le pedimos la disculpa del caso, del protocolo. Bueno, vamos a comenzar el himno. Hay un himno, ¿no? ¿Cuál es? Marchemos juntos, todos unidos, hacia la cumbre de un ideal. Y sea siempre. Siempre. Bueno, vamos a invitar ahora a John Bacanales para que se acerque a nuestro... John, por favor, quiero que plantees tu... Primero, tú tienes una producción. Esta es la producción. Este es el... Qué lindo el disco. Qué lindo, sí. Oye, realmente... miren, observen el arte. Esto es lo que el mundo primero debe apreciar. La pasión por expresar desde el centro del corazón y de la cabeza que está en el mismo lugar, esto. Observen. Está súper lindo. Miren John Bacanales. NN. Fue presentado en la radio también, pero entiendo que estamos en una cruzada por lanzar esto. Tiene 11 composiciones que son realmente mixturas entre lo musical, la filosofía, la emoción y, por qué no decirlo, lo experimental también. John, tú tienes el micrófono acá y creo que también traes algo que especialmente... tengo que dirigirme. Sí. Ya. Ante algo nuevo, siempre, pero siempre la primera reacción va a ser torpe. Eso no lo digo yo, lo dice Aristóteles. Ustedes no me conocen y yo los conozco a ustedes, así que prepárense para el Festival de la Torpeza.
Bien, al maestro Izquierdo le traía el libro Apología del Ocio de Robert Louis Stevenson, una edición, la única edición que tiene la editorial Opalina Cartonera. Es por las fuentes de protocultura que nos ha entregado a través de toda la sustancia y todos los contenidos que él ha generado. Te lo agradezco. Y al señor Felipe Junior le traigo un libro titulado Curso de Lectura Lenta. Es un libro para leerlo lentamente, lo más lento que se pueda, y lo va a ayudar en sus momentos de adolescencia. Sí, Roca Balbuena, que también es parte del gobierno, me dice que él tiene la sintaxis, por Felipe Junior, que se necesita para la literatura y para la poesía, porque él tiene una manera de expresar su pensamiento de manera muy... no es básica la manera, concreta, sin filtro. Sí. Y lo que más requiere hoy día el mundo es eliminar el filtro, que tú lo tienes, además. Sí, me gustaría extenderme un poco en eso. Por favor. Lo que yo he podido apreciar de Junior es esa cosa que tiene el chileno, o que tenía el chileno. Cuando Pablo Neruda llega a Machu Picchu, lo primero que dice es, está bueno para hacer un asado. Claro, eso es. Claro. Y eso tiene él. Sí, Se nota que fue criado a la antigua o con las tradiciones propias de este lugar. Claro, es verdad, es verdad. Es la intención. Por favor, el micrófono y la libertad. Si yo mantengo mucho el elemento palabra en mi boca, tengo más posibilidades de cometer error. Si yo mantengo mucho el elemento balón en los pies, ocurre lo mismo. Por eso trataré de controlar y dar el pase lo antes posible. ¿Para qué? Para no cometer error. Soy John Bacanales, del proyecto John Bacanales. Y vengo a presentar mi nuevo disco titulado NN. Bueno, es un disco con 11 tracks que estuve un año investigándolo y desarrollándolo, buscando fuentes de protocultura y sabiduría para volver al estado puro de las cosas. Yo creo que todos queremos eso, desde el electrón hasta, no sé, hasta cualquier ser humano. Volver al estado puro de las cosas es el sistema que tiene la cosmovisión mapuche. Es darse cuenta de que la separación es ilusoria. Bueno, no sé qué más podría decirte mi disco. Es abierto el que quiera hacer preguntas, pero primero, ¿dónde la gente puede adquirir el disco? Importantísimo. Pueden googlear John Bacanales, J-H-O-N. Ahí pueden pinchar el link de descarga directo que está en el disco. Pueden pinchar también me gusta en la página de Facebook. Y ahí estamos conectados. Ahí se van a saber los próximos lanzamientos, los próximos eventos, el próximo contenido musical que pueda sacar. En la entrevista que tuvimos en la radio, hablaste que el peligro está en la palabra. O básicamente era una idea como que la palabra era el problema. Sí, la palabra y el razonamiento nos han alejado de forma muy torpe de las cosas verdaderas, concretas. ¿A qué voy con todo esto? Algo bíblico. Cuando Adán y Eva son despojados del paraíso es porque tomaron conciencia. Se habla del árbol de la ciencia, el fruto del árbol de la ciencia, y ahí se desapegaron del sistema ecosistema, que ese es el verdadero sistema, y inventaron un sistema ficticio que es el sistema que nosotros vemos, que son a partir de nuestra vestimenta, del lenguaje, del lenguajear, de lugares que habitamos, y eso no debería ser así. No deberíamos apartarnos del sistema ecosistema, y el lenguaje y la palabra han distorsionado todo nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, claro, porque nosotros hay que recordar que somos animalitos, criaturitas de Dios, y tenemos que convivir con nuestros hermanos menores, hermanos mayores, que también son criaturitas de Dios. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta que tenías que empezar a trabajar, a procesar esta visión? ¿Cuándo tuviste esta visión? ¿En qué momento de tu vida? Porque todos vamos encauzados como rebaño hacia un mismo lugar, pero en algún momento tú decidiste irte por otra senda. ¿En qué minuto? ¿Qué te hizo entender esto?
Muy difícil la pregunta. Siento que un espíritu me poseyó y empezó a hablar y a generar todo esto que vengo a exponer, porque ahora estoy yo, no está el espíritu que estoy esperando a que llegue, se conecte conmigo para yo poder verbalizar correctamente, pero no creo que hoy no es el día. Los científicos empezaron a investigar el origen de la vida, el origen del universo, y me pregunté, ¿para qué sirve eso? ¿De qué nos sirve todo ese conocimiento? Lo que hay que investigar es lo actitudinal. Son las acciones que está llevando el ser humano y que están provocando la devastación del planeta. Que eso es lo que a mí me importa. Es solamente un sentido y una fuerza de supervivencia. No solamente con mi especie, sino que con las demás especies. Bueno, Aristóteles decía lo mismo en la poética con respecto a la estructura de una obra dramática, del teatro, por ejemplo, que solo importa la acción. No importa la palabra, es la acción. Yo te puedo hacer una pregunta. Al escucharte y al ver tu creación, es evidente que los procesos de análisis que tú haces no son más bien elevados o más bien profundos, pero es así como cuando te preguntaba, Felipe, ¿en qué momento sucedió ese punto de inflexión donde empezaste a analizar y a ver la manera en que convivimos como seres chiquititos del amor de Dios? Después de un tiempo de haber hecho ese análisis y de cómo implementar esta nueva mirada, ¿te sentís más cerca, más lejos? ¿Sientes que el entorno en el que vivimos, o la sociedad en particular en Chile, está más bien en decadencia o hay esperanza todavía? Un poquito. A ver, son varias cosas. Lo que planteo no es nada nuevo. Esto, lo que he dicho, se ha dicho 1.000.000 de veces antes. Incluso un filósofo japonés, que ya no recuerdo el nombre, dice que en una isla del Pacífico Sur están las últimas fuentes de protocultura. Cuando dice la isla del Pacífico Sur, habla en realidad de Chile. Chile es una isla porque tiene un biombo climático y un biombo con el mundo, que es la cordillera de los Andes, por el norte el altiplano, por el sur los campos de hielo, y al oeste el Océano Pacífico. Somos una isla y dicen que aquí están las últimas fuentes de protocultura. Yo intuyo que es la cosmovisión mapuche, que es cómo habitar el mundo. Claramente nosotros vivimos en una ficción. Todo esto. Desde que salimos a la calle, desde que pagamos nuestros impuestos, no sé si andan en metro ustedes, pero quizás le echan benzina al auto, todas esas cosas son una ficción. No llevan a nada, sino que llevan a un perjuicio, y un perjuicio de nosotros y un perjuicio de las demás especies. Bueno, y yo creo que con eso respondí la pregunta. Sí, no sé. El ministro de Inteligencia. ¿A qué se debe que lo hiciste en formato antiguo? Me parece que este formato de disco antiguo y no en formato compact o más moderno. Mira, esto es para puro alardear. Si yo traigo un CD de 14x13, que más o menos lo que miden los CD compactos, no se ve tan impactante como un CD de 30x30. Como los regalos grandes, en paquete grande. Claro, y con un vinilo de acetato, bueno, todo eso. ¿Cuántas copias tienes de esto? Esta es la única copia. Sacamos un prototipo. Sí. O sea, va a estar a la venta, pero claro, pero a pedido. Lo tienen que comprar en verde. Claro. Sí. Claro, va por pedido que se dice. Una pregunta. Qué fantástico. Esto que hablas de la palabra, ¿tiene relación con la fuerza de la palabra de la que hablan los seguidores de la Biblia? ¿La palabra tiene mucha fuerza en sí? ¿A eso se refiere lo que exponías recién? Voy a seguir con la cosmovisión mapuche. Para los mapuches la palabra es constructora de verdad. Por eso ellos son muy mesurados al pronunciar las palabras. Por ejemplo, una machi pronuncia un vocablo mapuche y ¡pum! Y hace que un pájaro caiga muerto al suelo. Así de impactante. La Biblia ha generado lo mismo con nosotros, pero de forma muy torpe. Se ha interpretado quizá muy mal. No sé, el mismo sujeto y objeto. El hombre europeo, que la Biblia es europea, el eurocentrismo, el europeo cree que él como sujeto tiene la facultad, porque Dios se la dio, de tomar los objetos del mundo.
Cuando ellos llegaron a América, llegaron a poseer el paraíso, o sea, a adueñarse del paraíso, porque es para ellos. Y eso todo lo justificaron a través de la palabra. Es verdad. Perfecto. Sí. Bueno, y la filosofía, o por lo menos toda la teoría del conocimiento, es cómo captamos nosotros los objetos y los hacemos sujetos. Claro. Entonces tiene mucho que A lo mejor ver. detrás de John hay una gran mujer, una gran filósofa. Claro. ¿La podemos presentar o no? Sí, por supuesto. Preséntala tú, porque sí, tendrías que venir a la zona cero. Bueno, en la cosmovisión mapuche, y La zona en disculpen, que corres peligro. disculpen si repito mucho la cosmovisión mapuche, pero creo que es importante en este gobierno, en el gobierno 2 de los viajes de Gulliver. La mujer es la encargada de despertar al hombre, porque el hombre en la mitología mapuche, el hombre, Dios lo arrojó violentamente a la tierra y quedó aturdido. Entonces, después Dios creó a la mujer, la deposita delicadamente y es la encargada de ir a despertar al hombre. El hombre siempre es torpe, siempre es estúpido, la evidencia está en cada uno de nosotros. Bueno, ella es Macarena Yupanqui. Maquita. Sí. Más acá, ministro, para que se alcancen a ver. Ahí. Bueno, voy a simplemente saludar. Es un poco torpe también hablar algo ahora. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. No sabría qué decir. ¿Tú estudias filosofía? Sí, estoy recién estudiando filosofía. ¿Por qué te animó a estudiar filosofía en tiempos donde el mundo dice que la filosofía es como un alma muerta? Mira, bueno, hay una cosa. Primero está la vocación un poco. Pero durante el último tiempo, durante los últimos años de vida, me he dado cuenta que hay algo que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Que es a eso que vinimos. Y de pronto, más que el gusto o los intereses o los propósitos, simplemente cumplir con nuestra misión. Pues yo creo que una vez que llegamos a esa instancia de hacer las cosas en pro de cumplir nuestra misión, en el camino vamos descubriendo por qué, para qué y qué otras cosas podemos ir generando. Entonces yo siento que la filosofía es eso para mí ahora, que la estoy estudiando recién. Un amigo mío, no tengo muchos amigos, pero ese amigo me dijo que más allá de la ingeniería, más allá de cualquier cosa, y en Europa sobre todo, una persona que ha estudiado filosofía generalmente lo ubican más arriba que un gerente. Por ejemplo, el presidente de un banco es un filósofo. O Claro. sea, contratan a alguien que lo encuentro maravilloso. O sea, si el mundo estuviera en manos de personas que han tenido la posibilidad de estudiar filosofía, entender la filosofía, es muy probable que nos vayamos no sé si a salvar, pero a lo Claro. menos a navegar. Lo que ocurre acá en Chile particularmente es que, bueno, yo creo que con todas las disciplinas, la filosofía se estudia con esa visión que decía John recién, de sujeto-objeto. Claro. Y no necesariamente la vida está estructurada de esa forma. De hecho, yo ahora estoy estudiando el sujeto y el objeto en oposición a ver esa relación como un movimiento, más que como dos cosas que están opuestas, sino como una Un pura círculo, cosa que se algo separó más, claro. y que está en movimiento de buscarse constantemente. Entonces acá ocurre que la gente que estudia algo quiere poseer el conocimiento como objeto y una vez que lo posee queda estático, no hay movilidad. Entonces ahí ocurre cuando los mismos profesores de filosofía se transforman como en simplemente traspasadores de información, más allá de generar nuevos contenidos o de ir despertando conciencia. Yo creo que eso se da acá y allá en Europa no es distinto. Tal vez está esa noción más de generar conocimiento o más esa noción del movimiento que sujeto y objeto que se da acá. Fíjate que en la televisión, ¿cuántas veces se habla así? Nunca. Bueno, nunca. No, porque ¿Y televidente cuál ha sido la no puede importancia entenderlo. suya? Le en el pedimos las proyecto de disculpas John? si hay gente que está, digamos, con... ¿Lateada? No. Parálisis Choqueada, facial, parálisis o algún facial, tipo o de le pasó accidente algo. vascular. Quiero, en algún momento también John me lo anunció o conversamos esto, de que se me fue la idea, fíjate. Es un acto Gracias. místico. No No, importa. pero el tema de que las personas tienen que vivir de una manera espontánea, y en lo espontáneo hay un valor.
yo escuchaba a personas que trabajan en televisión de que le hacen como que rehuyen a la improvisación, a la capacidad de estar. Todo está como... es muy importante tener todo estructurado y que se sepa cuál es el final de las cosas. Cuando el proceso es lo importante y el proceso del instante, de ojalá de dejarse llevar por el instante y no estar tan atrapado en lo convencional, en que uno tiene que aterrizar en una pista segura. Claro. Eso a mí me interesa mucho porque yo soy muy creyente en la improvisación, porque creo que la improvisación incluso tiene su propia pista de aterrizaje. O sea, existe una estructura en la improvisación, que es nuestra convención de cómo nos hemos estructurado cada uno, pero esa libertad de sentirse vivo creo que es lo que hace falta en el arte y hace falta en la manera como nos comunicamos entre todos, porque no es solamente palabra, es también dejar fluir, levantarse y decir vamos a este lugar a conversar y a usar un micrófono. Curiosamente este programa, por ejemplo, se mantiene ya algunos años sin publicidad, sin nada, no hay camarógrafo, no existe una relación con un público, no sabemos a quién llegamos, y eso es un acto de magia. Que quizás es un poco lo que decías tú con respecto a los profesores y a cómo se entiende la filosofía. ¿Estás con frío tú? No, estoy súper bien, te lo agradezco. Que de repente tengo miedo. No, tranquilo. O sea, va a pasar algo y yo te aviso. Ya. Que yo creo que la improvisación es un poco eso, como el generar el nuevo contenido, lo que decías tú, que quizá hoy día los profesores hablan más como reproductores de un contenido, repetidores, que es la incapacidad de la televisión de improvisar. Y la improvisación vendría siendo la filosofía. Yo creo que el miedo a improvisar tiene que ver con una falta de identidad, porque claro, no hay identidad, entonces uno se siente inseguro de qué puedo hacer ahora porque no sé bien quién soy. No tengo el contenido. Claro. ¿Cachai? O sea, quizás lo puedo tener y lo puedo manifestar de una forma distinta, pero no pauteado. Al no estar pauteado. Y el miedo a que nos descubran desnudos. Claro. De vulnerarnos. Tanto es así que, por ejemplo, la identidad del chileno, la identidad de Chile, que es una problemática. Sí. Entonces, a partir de eso, el caos. El caos no es tan malo, porque el caos sugiere un orden. Sí. Pero en términos de que todo, esto de no saber quiénes somos, o no tener... y yo siento que cuando escucho hablar a John, y te escucho hablar a ti, siento que ahí justamente hay una identidad que sí tenemos los chilenos, que es esa fortaleza de sentirnos a gusto en el lugar en donde estamos. A propósito, me acordé de la idea que se me fue, por algo de haber sido, pero volvió. Por alguna razón ustedes vienen de Valparaíso, y te lo había comentado, que pienso yo que hay en los lugares donde hay cierta paz, cierto paisaje, cierta humedad, por ejemplo, yo vivo en Osorno, y Osorno es un hoyo. Entonces, está en un hoyo, y yo caminaba y ese hoyo me obligaba a hacerme una pregunta: ¿cómo voy a salir del hoyo? Entonces yo caminaba y le decía a mi amigo que está viviendo ahora en Lincoln, en Nebraska, y que salió del hoyo, y yo le decía, ¿cómo vamos a salir del hoyo? Pero no queríamos salir del hoyo. El hoyo nos invitaba a hacernos la pregunta, a lo menos. Entonces yo creo que la sensación de ser, no paria, pero de ser alguien que está como arrojado al mundo, arrojado al descampado, obliga a hacerse preguntas, a diferencia del heredero natural que recibe las grandes avenidas, los semáforos, y que prende el televisor y no sabe por qué se prendió, pero se prende, y tiene su PlayStation y tiene su vida y va así, nunca se hace preguntas. Entonces yo creo que el valor de vivir en lugares como Valparaíso, que no tiene nada de descampado porque tiene toda su historia mucho más potente que la que tiene Santiago,
Pero hablemos de lo que es la cosmovisión de la normalidad. Desde ahí aparecen ustedes, llegan naturalmente acá, a través de un mail, que es fantástico porque es un puente, porque John me escribió un mail, y a través de ese mail yo le ofrecí que fuera a la radio. Cuando lo escuché en la radio dije que venga al programa, y ahora lo que los invito es que vengan cuando quieran. Ustedes pueden venir cuando se les antoje, como casi todos los que han venido para acá, que han sido verdaderos luces de inspiración, porque a la gente le hace muy bien, a nosotros nos hace bien, y creo que en medio de este frío se empieza a sentir como un calor natural. Da esperanzas. Da esperanza de que hay personas. Sí, es muy esperanzador sentir que hay personas que están viviendo intensamente una... dejando fluir lo que tú dijiste, el por qué estamos acá. Esas son preguntas que la gente se tiene que hacer permanentemente. Y lo que tú decías, que es la manera como uno enfrenta la vida más que el fin. Es la manera como vive. Para mí, a mí no me interesa conocer un millonario, pero sí me interesa conocer personas como tú, porque yo creo que ahí está la riqueza. O sea, si hay alguien que ha logrado un trabajo como el que tú nos acabas de mostrar, que se llama NN, además tú tienes una explicación de que NN es algo universal. Claro. En todos los idiomas NN existe. Sí, permiso. Adelante. NN, la sigla NN funciona tanto para el inglés como para el español. Significa no name o ningún nombre respectivamente. La invitación de este disco es a deshacernos de las etiquetas o deshacernos del mundo como representación. Un médico cuando estudia en la universidad sale como médico, pero él no es médico, es un gallo que está representando el papel de médico. Un profesor también, cuando se educa en las escuelas pedagógicas, no es profesor, él no es maestro, él está representando el papel de maestro. El verdadero ser de las cosas es una voluntad irracional y ciega. Hay personas que ni siquiera han estudiado pedagogía ni medicina y son verdaderos maestros y verdaderos médicos. La invitación a NN es recorrer el camino que nos conduce hacia nosotros mismos. Obviamente un camino tedioso y pesado, que solamente las personas con coraje y con valentía pueden hacerlo. El común o las masas huyen de lo que es la vida, por eso se ensimisman en los aparatos tecnológicos. Bueno, y NN es, insisto, si lo pueden escuchar un par de veces o 3 veces sería lo ideal, porque ahí van a poder sustraer todo el contenido que vengo yo a expresar con este disco. ¿Cuál es tu mail? ¿Tú lo diste? Bacanales o bacanales, porque no se puede poner tilde, bacanales@live.cl. Ahí pueden mandar un mail y pueden pedirme el link de descarga, darme sus apreciaciones, comentarios, y ahí podemos fanáticamente disfrutar este disco, argumentarlo, no sé, o deshacerlo. ¿Tú tienes la percepción de que hay seres o personas que están en este territorio en la misma fuente de inspiración que tú? Que tú te has encontrado con personas que como tú están viviendo de verdad la existencia y buscando parámetros creativos, maneras de expresarse distintas. ¿Tú sientes que en Chile o que en este territorio se puede dar eso? Tú cuando dices seres te refieres a los seres humanos. Espero. Sí. Bueno, deben haber otros seres que también. Sí, bueno, yo más. tengo estrecha relación con unas gallinas, con Bonifacia, Jacinta, Gabriela y Rosita, que ellas también me ayudaron a componer este disco, a conectarme con el sistema límbico. Ahora sufrieron ellas cuando vinimos a Santiago. Pero estas gallinas viven contigo en el mismo lugar. En el mismo lugar, en el patio de nuestra casa. ¿Y las gallinas cómo expresan esa naturalmente esto que estás contando? Es sincronía. No te lo puedo explicar porque es irracional y ciego, no tiene que ver con la razón o con
o con la palabra, con el verbo. Es imposible explicarlo, pero lo más cercano a eso es la sincronía. Yo me he visto envuelto o me he visto haciendo acciones, por ejemplo, construyendo un nido de la nada para que ellas pusieran un huevo y estamos completamente sincronizados. Sí, eso pasa, Sí. que uno con los animales siente que tiene que hacer algo, pero nadie se lo explicó a uno. Uno tiene que hacerlo porque es tú llamas sincronía o el instinto que está comunicado con ellos. Claro, y ahí uno se da cuenta que la separación es ilusoria. ¿Quién es amo de quién? ¿Ellas son amas de mí o yo soy amo de ella? Yo soy la mascota de ellas son la mascota de mí. Como el Principito con el zorro. Claro, una cosa así, sí. Ahora, si hay otro ser humano haciendo lo mismo que yo creo que sí. Claro, lo que dice Mauricio Redolé, primero voy a citar a Nietzsche, después a Redolé. La hierba florece de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que los grandes acontecimientos, las grandes cosas que cambian a la humanidad, no son a las luces del mundo, son en la oscuridad, ni en la opulencia. en la soledad, en el anonimato. El verdadero arte, la verdadera poesía no se hace en Alfaguara o no se hace en las grandes editoriales, sino que se hace, no sé, en Osorno, en el hoyo. Sí. Se hace en la oscuridad, en la soledad, en el anonimato, en el NN. Y esa es la verdadera poesía que va a cambiar el mundo. Y no es una poesía o no es un contenido inmediato, que es lo que pretende la política de ahora, entregar un contenido inmediato, que sería en este caso la plata. Lo inmediato, lo único que va a traer van a ser efectos colaterales y la devastación de esta cuestión. Lo importante es aquí una planificación de lo mediato, del proceso, una planificación del proceso para el proceso. Bueno, eso. Puedes dar... Nos acaban de cortar, pero vamos a volver. Y pueden, de alguna manera, hubo un pequeño corte, pero ustedes no lo van a sentir, pueden transformarse en arte. El arte es una llave maestra para conectarnos con el más allá. El más allá es el espíritu libre que nos invita a la eternidad. Es el único atisbo y la única realidad presente de que nosotros no somos lo que parecemos ser. Somos mucho más. Por eso parece mentira, hoy día ha estado tan contento de recibir a John, a su mujer, y su mujer a su hombre, y nosotros, como ministros, decirles que el presidente está más vivo que nunca y que este gobierno va a seguir entregándoles de alguna manera, independiente de las firmas, por siempre, va a ser un gobierno más de 4 años, entregándoles un contenido que fluye. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Queremos agradecerle a la decán que mantiene en su silencio el don de la palabra. No. Ministra, ¿algo que decir? No, agradecer a John por... A mí me gustaría rescatar el concepto de la protocultura. Creo que nosotros, como chilenos, no lo tenemos y nos concebimos y nos determinamos en virtud de otras culturas, en virtud de la copia, que dice relación con el no poder improvisar. Creo que todo eso está como... Bueno, hay un eslogan en Chile que es el que mata todo. Está todo hecho. Chile Apenas cuando uno dice, oye, quiero hacer, pero ¿para qué? Está todo Claro, hecho. ya está todo hecho. Y si no, lo copiamos de No, los por gringos. eso, métete a internet, sácalo, Ah. dale 2 cositas más y estamos listos. Claro. Y no hay nada hecho. ¿Ah? Y eso es lo terrible, eso demuestra que la ausencia de capital creativo, de identidad, y creo que ahí está el valor de ustedes, que buscan darle una vuelta, decir, sabes que nosotros como chilenos no somos esto, no nos determinamos de acuerdo a lo que nos digan, que somos, y eso agradecerles que vinieron. Ministro de Inteligencia. Sí. Yo quería destacar que hoy ha quedado claro que este es un gobierno buena onda, es un gobierno que innova, que escucha y que tira para arriba a futuro el destino del ¿Y país. se ha dado cuenta, ministro, usted que está a cargo de la inteligencia y la seguridad, que no hay nada más inteligente y seguro que ser inseguro? Exacto, y no hay nada más inteligente que quedarse callado, respetando la palabra. Sí. Mire, hemos avanzado. Sí, sí. Qué lindo. Estamos todos filósofos hoy día. Muchas gracias, John. Sí.
quería terminar con... Bueno, el edecán acá ha demostrado una sabiduría absoluta. Y recurro a los refranes y dichos populares de este lugar, que es aquí donde está la verdadera sabiduría. El que mucho habla, mucho yerra. El buen hablador, nunca buen hacedor. Hablar poquito y mear clarito. Vamos a tener un cóctel ahora, así De que nuevo nos pegó en los cachos con lo último que dijo. Pero bueno. Todos somos pecadores. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Córtate la meadita. A ver, entonces.